Hola y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un bonito proyecto en el que vamos a utilizar los restos de hilo que tiene toda tejedora. Y para esto vamos a tejer este lindo llavero en forma de bolsita. Como ves, la cantidad de hilo que hemos utilizado es muy poca y el resultado es este lindo proyecto que ves aquí. Muy bien, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos son restos de hilo de dos colores distintos. Voy a tejer este proyecto con una aguja de crochet de 3 milímetros. Necesitamos un poquito de algodón siliconado para ponerle el relleno a estas bolitas que le van a dar ese detalle muy bonito a esta bolsita. Tijeras y agujas para coser lana. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es una cadeneta. Y dentro de esta cadeneta vamos a tejer 13 cadenas. Aquí ya tengo las 13 cadenetas listas y lo que voy a hacer ahora es tejer 2 cadenetas extras, las que me van a servir para levantar el tejido. Voy a tejer ahora sobre esta cadeneta 12 puntos altos. Entonces vamos por el primero, el segundo y así en total 12 puntos altos. He terminado de tejer los 12 puntos altos y me queda así. Y ahora, como puedes ver, en la última cadeneta lo que voy a hacer es tejer un aumento triple. ¿A qué me refiero con este aumento triple? Es que sobre este mismo punto o sobre esta misma cadeneta voy a tejer 3 puntos altos. Voy por el primero, estoy tejiendo el segundo punto alto y ahora voy a tejer el tercer punto alto. Es decir, 3 puntos sobre un mismo punto o sobre una misma cadeneta. Ahora voy a tejer en el otro costado de esta cadeneta. Entonces, me corresponde tejer 11 puntos altos. Uno, dos, y así te dejo tejiendo estos 11 puntos altos. Terminados estos 11 puntos altos, me va quedando así la pieza. Y ahora me falta tejer sobre este último punto. Aquí voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos sobre un mismo punto. Listo. Lo que voy a hacer ahora son vueltas cerradas. Entonces tengo que unir el último punto con el primero con un puntito deslizado. Y así nos queda la vuelta número 2. Ahora voy a tejer nuevamente 2 cadenetas y voy a comenzar a tejer puntos altos. En total tengo que tejer 28 puntos altos. Vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Terminada de tejer esta vuelta, voy a cerrar uniendo el último punto con el primero con un puntito deslizado. Y el tejido me va quedando así, de esta forma, como puedes ver. Muy bien, ahora nos corresponde tejer la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a levantar como siempre 2 cadenetas y comenzamos tejiendo un primer punto alto. Después vamos a tejer una cadeneta. En la base vamos a dejar un punto sin tejer. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Nuevamente una cadeneta. En la base dejamos el siguiente punto sin tejer. Ahora continúo. Punto alto, cadeneta, base, punto sin tejer. Voy al siguiente. Punto alto y así tengo que tejer un punto alto y una cadeneta dejando en la base un punto sin tejer. Esta secuencia la tengo que repetir en total 14 veces. Terminada de tejer esta vuelta me va quedando así, de esta forma. Y ahora quiero mostrarte aquí en esta parte al momento de cerrar. He dejado o tengo que dejar un punto sin tejer y después voy a unir el último punto tejido, es decir, la cadeneta con el punto alto. Lo tengo que unir para cerrar esta vuelta. Y así es como me queda. Quiero mostrarte más al detalle. Mira, ¿ves? Así es como está quedando. Muy bien, ahora, como esta misma o lo que hemos realizado en esta vuelta, en la vuelta número 4, lo vamos a repetir en las siguientes vueltas, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 8. Entonces, levanto 2 cadenetas, tomo lazada, hago mi punto alto, hago una cadeneta, voy sobre el punto alto a tejer el siguiente punto alto, así de esta forma, nuevamente cadeneta,
En la base, mira, ya está ahí la cadeneta. Voy al siguiente, tejo mi punto alto y como te dije, lo que tengo que tejer es punto alto, cadeneta, dejando en la base un punto sin tejer. Nuevamente, punto alto, cadeneta, dejo en la base este punto sin tejer. Nuevamente, punto alto y cadeneta, así hasta dar la vuelta que nos corresponde. En este caso la secuencia se repite 14 veces y así es como te tiene que ir quedando el tejido. Te dejo tejiendo esto, que como te dije vamos a tejerlo desde la vuelta número 5, que es esta, hasta la vuelta número 8. Listo, he terminado de tejer hasta la vuelta número 8, como te dije, y el tejido me va quedando así, de esta forma. Mira, por el otro lado, así. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer la vuelta número 9, que es la última vuelta. En esta vuelta levantamos 2 cadenetas y vamos a tejer puntos altos. Un punto alto, aquí otro punto alto, un punto alto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que en total tenemos que tener 28 puntos altos. He terminado de tejer estos puntos altos y lo que voy a hacer ahora es cerrar esta última vuelta, y antes de cortar el hilo tengo que tejer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Y ahora voy a este mismo punto, mira, donde hemos cerrado, y hago un puntito deslizado, jalo y voy a cortar este hilo. Cortamos este hilo dejando un poquito larga la hebra para después esconderla. Y así es como nos queda esta pieza. Te la muestro. Mira, así es como queda esta pieza. Ahora la puedes acomodar un poco, estirando los puntos para que se forme bien. Con ayuda de una aguja vamos a esconder esta hebra, y lo que vamos a tejer ahora es el cordón que le vamos a pasar por aquí para cerrar esta bolsita. Para tejer el cordón, lo primero que vamos a tejer son unas bolitas. Esta bolita aquí ya la tengo lista y juntas vamos a tejer la otra. Tomamos el hilo del color que hayas escogido, claro que está, que es diferente al color de la base. Entonces vamos a tejer en la vuelta 1 un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a colocar o tejer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos a repetir 12 puntos bajos en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4. He terminado de tejer estas vueltas y el tejido me va quedando así, de esta forma. Ahora vamos por la vuelta número 5. Esta es la última vuelta y aquí vamos a realizar 6 disminuciones. Vamos con la primera, la segunda y así en total 6 disminuciones. Muy bien, he terminado de realizar esto y ahora jalo el hilo dejando la hebra un poquito larga para poder cerrar esta pieza. Y antes de cerrar le vamos a colocar el relleno. Como puedes ver, el agujero es muy pequeñito, pero de todas maneras se puede colocar el relleno. Listo, mira, ya le estoy terminando de colocar el relleno y ahora sí, lo que voy a hacer es cerrar. Con ayuda de una aguja vamos a cerrar esta pieza de esta forma, tomando uno por uno de los puntos, pero como puedes ver solamente la parte de afuera del punto. Una vez que tomamos todos los 6 puntos, jalamos y cerramos esto, llevando el hilo para adentro, y así es como queda esta linda bolita. El hilo lo perdemos dentro y después lo cortamos. Listo, ya tenemos las 2 bolitas listas. Y ahora lo que nos corresponde tejer es una cadeneta larga. Tomamos el hilo, vamos a dejar un poco de hilo aquí suelto para después coser. Y vamos a comenzar a tejer cadenetas. En este caso yo voy a tejer 65 cadenetas. Así, de esta forma te dejo tejiendo esto. Terminadas de tejer las 65 cadenetas, este cordón nos ha quedado así, de esta forma. Y antes de coserle las bolitas, lo que vamos a hacer es colocarlo aquí en la carterita, ¿no? En la bolsita que hemos tejido. Muy bien, entonces ubicamos el medio, mira, e introducimos el cordón. Y ahora lo vamos a pasar
por cada uno de estos agujeros. Así, de esta forma. ¿Ves? Vamos a ir pasando uno por uno. Como puedes ver, ya he pasado el cordoncito y lo que voy a hacer ahora es coser estas bolitas. Entonces tomo la bolita por aquí, mira, y la voy a coser así, de esta forma. Es muy sencillo. Tratas de llevar el hilo hacia el medio y ahí haces una puntadita en la cadeneta. De esta forma la mantenemos, mira, ahí bien segura. Y de la misma forma tienes que coser la otra bolita. Terminadas de coser las dos bolitas, así es como nos queda este cordoncito. Te lo muestro más al detalle para que veas cómo queda esta bolsita. Aquí le puedes colgar un arito de metal. Mira, por detrás queda así. Y ahora, para cerrarla, lo vamos a hacer de esta forma. Jalamos y hacemos un nudito. Si quieres, le haces un rozoncito, si quieres no, y la dejas así. Y mira qué simpática que queda. Si le hacemos un rozoncito, lo hacemos así, de esta forma, y queda así nuestra bolsita. Mira qué lindo proyecto podemos tejer utilizando estos restos de hilo que muchas veces no sabemos qué tejer con ellos. Te muestro la otra. Mira qué bonitas y simpáticas quedan nuestras bolsitas. Como puedes ver, es un proyecto muy fácil de realizar, muy rápido, el material es muy poco y tienen diversos usos. Las puedes utilizar como un llavero o también como una bolsita de recuerdo. Le pones unos caramelitos o chocolates dentro y puede servir para un bautizo, una primera comunión o lo que tú desees. Mira qué lindas. Y ahora sí podemos decir proyecto terminado. Si te gustó este video tutorial, no dudes en regalarme un like y dejarme aquí abajo escrito un comentario. De esta forma me motivas a seguir compartiendo tutoriales gratuitos. Me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.